Permítame enlazar este noticiario en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio también, un hombre, por supuesto, experto en temas de la política, sobre todo vinculadas con los asuntos electorales. Luis Carlos, un saludo muy cordial, como siempre, bienvenido. A ver, ¿hay algún problema en el sonido? Si me escuchas. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Ahora sí, perfecto. Es que no te escuchábamos, parecía que estabas afónico. Doctor Ugalde, pues están las aguas agitadas, las corcholatas suben y bajan. Estamos en el modo, ¿en qué modo debemos estar los ciudadanos observando todo el panorama? Porque vemos que por lo menos 2 o 3 de las corcholatas de Morena están en modo influencer. Pero mira, aquí no importa, esa es una frivolidad. Lo importante es, ¿están cometiendo actos ilegales, actos adelantados de campaña? Hablo de Monreal, de Sheinbaum, de Adán Augusto. Mira, hay que tomar en cuenta 3 cosas, Pepe. La primera es si son actos anticipados de campaña. La segunda es si hay propaganda gubernamental ilegal. Y la tercera es si hay desvío de recursos públicos. Y déjame explicar brevemente las 3. Lo que la legislación mexicana, que es muy restrictiva, ha querido hacer en los últimos 20 o 30 años, es evitar que los caballos, perdón por usar ese lenguaje, se adelanten. Porque en la lógica del PRI del siglo XX, los caballos se adelantaban, pero usaban recursos del gobierno para promoverse. Entonces, bajo esa idea de que los aspirantes no usen dinero del erario, se han puesto muchas restricciones. Y luego, con la experiencia de Vicente Fox en 1997, que empezó su campaña a la presidencia 3 años antes, y luego quizá con la de López Obrador, que en 2003 empezó también a promoverse, en la reforma de 2007 se pusieron muchas restricciones de mucho tipo para evitar desvío de recursos públicos, para evitar que hubiera una cancha dispareja, y la verdad es que nuestra legislación es un galimatías, es muy restrictiva, hay que revisarla, pero mientras no se revisa hay 3 cosas que tomar en consideración. Si están anticipándose en campaña. La legislación básicamente dice que eso ocurre cuando se dan por iniciadas los procesos internos de selección de candidatos en los partidos, y eso va a ocurrir hasta 2023. Entonces, hablar de actos anticipados de campaña cuando las campañas internas de los partidos inician hasta dentro de más de un año, creo que no cabe en este análisis de este momento. Segundo tema, el tema de propaganda gubernamental. La Constitución dice que la propaganda del gobierno debe ser neutral, debe ser con fines institucionales, y cabe la posibilidad de que en estas semanas, meses, los candidatos puedan empezar a usar el dinero de sus oficinas para su promoción política personal. Y eso me lleva al tercer tema, que es quizá el más delicado, Pepe. ¿Tú crees que todo el dinero que ha gastado Claudia Sheinbaum en todos sus viajes de fines de semana, o el de Marcelo Ebrard, o el de Adán Augusto, que ha estado viajando mucho, sea dinero que sale de su bolsa, o de dónde sale ese dinero? Esa es la pregunta clave en este momento. Porque si sale de su oficina, estamos en problemas. Si sale de un amigo, tenemos que saber quién es ese amigo para poder saber cuál es la relación y si no hay algún tipo de financiamiento ilegal de actividades políticas. Y ese yo creo que es el tema fundamental. El gran riesgo que tenemos en los próximos año y medio es que en esta actividad proselitista se gaste mucho dinero y eso compromete a los candidatos. Yo estuve viendo imágenes del evento que hubo en Toluca hace una semana y media. Ese evento debe haber costado decenas de millones de pesos en movilización, acarreo, alimentos, infraestructura. La pregunta que debemos hacernos, ¿lo pagó Morena? Si lo pagó Morena, quisiera yo ver eso. Las personas que acompañaban a Claudia Sheinbaum en días no oficiales eran de su oficina o eran de su staff o eran personas que están vinculadas a su actividad personal. Entonces, ese es el tema. Sacar a los precandidatos tan temprano te genera estos riesgos que estamos viendo.
Va a haber otro acto, parecido al de el Estado de México, que tuvo epicentro en la capital, en la ciudad de Toluca. Ahora va a ser en Coahuila, en el estado de Coahuila, en Francisco y Madero, Coahuila. Por cierto, han corrido invitaciones, dice Ricardo Monreal, él es líder de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política, es uno de los precandidatos. No se dice corcholata, él no se autonombra corcholata porque lo considera despectivo. Él dice, yo no estoy en el club de las corcholatas, yo soy un aspirante legítimo a la presidencia de la República dentro de Morena. Pero también, por cierto, Luis Carlos hizo una declaración señalando que si me siguen excluyendo de estas reuniones de destape de corcholatas, pues yo la verdad estoy pensando hasta dónde llega mi dignidad y si tengo que irme de Morena, aunque refiere que él es militante de Morena, pero dice todo depende de mi dignidad. ¿Tú cómo ves a Ricardo? Te voy a poner lo que dijo Ricardo Monreal para que luego no digan que andamos inventando. Hasta ahora estoy luchando dentro de Morena, a pesar de las exclusiones y a pesar de no ser del club de las corcholatas o del club de los señalados, yo estoy firme. Hasta ahora no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si sigue excluyendo, pues nada tengo que hacer. Esto fue lo que dijo hoy en Cancún, Quintana Roo, en el marco de la reunión de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Fue muy claro, yo sigo militando en Morena. He estado cerca de Andrés Manuel López Obrador desde antes de que fuera presidente varios años. Pero si me siguen excluyendo los morenistas, pues veremos a dónde llegan los límites de mi dignidad. ¿Tú cómo ves? Mira, esta es una táctica política de Ricardo Monreal que está trazando la ruta de salida. Pero en esa ruta de salida Ricardo Monreal ha dicho cosas que son muy sensatas. Una de ellas es que sus compañeros de partido, todavía de partido, están en el límite y en algunas ocasiones violando la ley. Y yo invito a quienes nos escuchan, invito a los partidos, invito a los militantes de Morena, invito a los medios a que este domingo, en el evento de Coahuila, veamos y preguntemos varias cosas. Que le preguntemos a los precandidatos oficiales de Morena, que ya son oficiales, que nos muestren quién pagó sus boletos de avión, con qué tarjeta de crédito se pagaron, cuántas personas de su staff, de su oficina los acompañaron, porque si los acompañaron, ahí empezamos con problemas. Esto de que yo soy secretario o jefa de gobierno de lunes a viernes a las 6 de la tarde, eso no existe en política. Tú tienes un cargo 24 horas del día, 7 días a la semana, entonces no es que te quites uno y te pongas el otro. Y habrá que ver qué teléfono celular usan el sábado y domingo o ese domingo. Segundo, quisiera saber quién pinta todas las bardas que van a estar pintadas alrededor del evento. Las que sean a favor de Marcelo, de Claudia, cuánto cuestan, quién las contrató. Tercero, quién lleva el equipo de grabación. Si los aspirantes llevan sus equipos de grabación para sus redes sociales, hay que ver quién los está contratando, quién está pautando esa difusión. Luego habrá que ver también todos estos despliegues de bardas y de publicidad que ocurrió en el Estado de México y que va a ocurrir este domingo. Es muy difícil creer, Pepe, que cuando combinas tu rol de funcionario público con el rol de candidato aspirante, no entremezcles los dineros de uno para beneficio de lo otro. Entonces ese es el problema. Creo que lo más saludable en una democracia es que quiere ser candidato, tiene derecho a decirlo, pero tiene que dejar sus cargos públicos, sus obligaciones de gobierno e irse a hacer campaña. El gran problema en el cual se va a meter Marcelo, Claudia y Adán en estos próximos 18 meses es que van a estar en ambas fiestas de manera paralela y se van a meter en muchos líos. Uno de ellos es el catálogo de modo honesto de vivir que el Tribunal Electoral ha establecido. ¿En qué consiste esto, Pepe? Ante tantas violaciones que ha cometido gobernantes de Morena en los últimos año y medio, el Tribunal Electoral dijo, si hay una violación recurrente de personas aspirantes a cargos políticos futuros,
yo como tribunal eventualmente puedo decir que alguien que viola recurrentemente la ley no tiene un modo honesto de vivir. Y si careces de ese requisito de modo honesto de vivir, puedes perder las calificaciones o las cualidades para ser candidato presidencial. Entonces, esto es muy delicado, que estén jugueteando en ambas fichas. Claro, esto permitido, alentado por López Obrador, pero creo que a la larga ese es el problema estructural. Y por cierto, respecto al secretario de Gobernación, en el caso de él hay un problema adicional. Él es el responsable del diálogo político nacional entre poderes, entre partidos, entre personas. Que él esté metido en ser además candidato, aspirante político, que se vaya a meter a estos mítines el domingo, me parece que le resta en su interlocución política, de tal forma que en el caso de él, por una cuestión de prudencia política, que es una virtud, quizá la más importante de las virtudes de la política, creo que él tiene otro asunto que saldar y que es, me parece, incorrecto que lo haga. Gracias, Luis Carlos, por tu comentario. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de Integralia. Él entiende muy bien a todo esto, fue presidente consejero del entonces Instituto Federal Electoral.